Seguimos en No Te Vayas Campeón y nos vamos a dar un lujazo, un gusto a nivel personal también, que es el de charlar con Ariel Sher, periodista, escritor, profesor en Deportea, trabaja en AM750, en la Diaria de Montevideo, escribe para La Acción. Ari, muchísimas gracias por venir y por estar acá para charlar un ratito. Un placer, soy oyente de las historias que surgen de acá, así que ser parte de las historias es un privilegio. Bueno, Ari, muchas gracias. Sos periodista, sos escritor y sos profesor. ¿Cómo lo ordenarías vos en tu vida si tenés que hacer un podio? Soy abuelo. Abuelo. Soy hincha de Racing. Carlitos Ulanowski, que es un maestro de periodistas, tenía una tarjeta que le hizo una de sus hijas que decía: Carlos Ulanowski, hincha de Racing, periodista y escritor, en ese orden. Y por ahí ese es el orden. Ese es el orden. ¿Y dónde te sentís más cómodo? ¿Como abuelo? ¿Como periodista? ¿Como profesor? Como abuelo estoy aprendiendo todo el tiempo porque me transforma, pero en eso me siento bastante bueno. En lo demás siento que es un camino de aprendizajes que hago todo el tiempo. La narración, el ejercicio periodístico, hace 40 y pico de años que hago periodismo, pero no sé muy bien en qué consiste todavía, y pretendo aprender. Hablamos de aprender, hablamos de enseñar y demás. Vos das clase en Deportea, dijiste más de 40 años ya como periodista. ¿Cómo fuiste viendo o qué evaluación haces vos, con el paso de los años del periodismo en general y del periodismo deportivo en Argentina? Me parece que es una historia por escribirse, tengo enormes esperanzas en que ustedes la escriban. Me parece que, cuando digo me parece, suena irrespetuoso porque es hartante que desde el lugar del periodismo digamos pareceres y no otra cosa. Pero aquí no tengo más que pareceres porque no tengo un campo de verificación científica, empírica, que me resuelva eso hasta este momento. Entonces, enfatizando ese parecer, diría que hubo enormes mutaciones en dos dimensiones. Por un lado, en la condición, en la materialidad del laburo. Es un trabajo que se hace sobre soportes distintos y con el periodismo estuvo siempre ligado a una categoría filosófica determinante, que es el tiempo. Y el tiempo es otra cosa que cuando yo conocí el periodismo como lector, como oyente o como primer ejercicio de periodismo. En el capitalismo de este tiempo, el tiempo es una mercancía que circula más rápido. Circula tan veloz que es mucho más veloz que el tiempo es veloz, que cantó David Lebón. Y la industria de la comunicación trabaja entonces sobre ese tiempo. Un mensaje de WhatsApp de tu pareja en el que te dice que te quiere, lo acelerás. Y quiere decir que no tenés paciencia ni para el ejercicio del amor. Un posteo de 2100 o 2200 caracteres de Instagram te parece muy largo y entonces vas a las historias, y las historias también las pasás muy rápido. Pero por otro lado existe un lazo con la longitud que te ponen 6 temporadas de una serie y te las clavas en un fin de semana, mientras de vez en cuando comes papas fritas, panchos y le das un beso a quien te gusta. Con lo cual todo eso ha movido una serie de condiciones sobre lo que se ejerce. Y la otra cosa que vi es la mutación material también en el espacio social del periodismo. Ahora ejercemos un ex oficio de ex clases medias en la Argentina, y eso es una transformación difícil de incorporar para quienes se quieren dedicar a partir de ahora y quienes se dedicaron hasta entonces. Yo siento que mi lazo con el periodismo no depende de qué espacio económico social me conceda hacer periodismo, pero es una cosa que he tenido que conversar conmigo. Ari, ¿y los medios? El medio como medio, ¿no? Por afuera del periodista. Acá puedo salir del campo del parecer, porque en términos empíricos, en términos académicos, esto ha sido ya verificado. La idea de medios como una institución con frecuencia empresaria que volcaba contenidos detrás de multiplicar capital, imponer sentidos comunes y referenciar a veces hasta zonas de prestigio, es una idea que se ha ido esfumando.
Me parece viejísimo cuando, vuelvo al parecer para no ser agresivo, solo por eso, pero está verificado que es viejísimo hablar de los medios con la idea de medios que teníamos hace 20, 30 años, y también es viejísimo creer que lo que cambió son solo los soportes tecnológicos. La idea de que medio es un lugar que se dedica al periodismo, como entendíamos los diarios, las radios, los canales de televisión o las agencias de noticias, envejeció. Eso puede existir o no, pero si un club de fútbol, un tenista destacado o no tan destacado, una institución, un centro cultural construyen su espacio comunicacional, a diferencia de lo que dicen a veces o decimos a veces los y las periodistas, eso no es. Tienen prensa, tienen comunidad. No, construyen un espacio comunicacional y periodístico, las dos cosas. No es más periodístico, para decirlo más fácil, no es más periodístico trabajar en un diario tradicional o en una radio tradicional que trabajar en la redacción de Boca o de Sacachispas. Pero las periodistas nos aferramos a una mirada muy anterior, paleontológica a veces, que, con todo el respeto por los paleontólogos y las paleontólogas, que pretende, diría Callejeros, tener nostalgia de lo que ya no será. Ari, ¿cómo ves las nuevas camadas, ¿no? de alumnos que vos tenés con respecto a la tecnología y al uso de la tecnología? Digo, yo cuando estudié periodismo, Internet recién estaba apareciendo y demás, celulares por supuesto que había muy poquitos, no como son ahora, pero digo, ahora es 180 grados lo que fue en ese momento, incluso cuando vos también te iniciaste en el periodismo y demás. No, ni hablar. Lo que pasa es que una modificación tecnológica nunca es una modificación tecnológica solamente, sino que es una alteración de la subjetividad individual y de la subjetividad colectiva. Más sencillo, si es que es más sencillo, una alteración de quiénes somos y cómo somos. Y la categoría que, insisto, más se movió es la categoría de la temporalidad, del tiempo. Todo envejece muy rápidamente, pero envejece de manera ficticia porque sigue existiendo. Todo es sustituido muy rápidamente, que no es lo mismo que envejecer. Un tweet sustituye al tweet siguiente, una historia sustituye a la historia siguiente. Instagram te avisa que la historia te puede durar 24 horas y en cualquier momento te avisará que va a durar menos, pero a su vez Instagram y Twitter son de los grandes dueños del poder económico de la época. Entonces, tu lazo con cómo se construye qué decir y cómo decir también se mueve. De todas maneras, me parece que a veces ese escenario muy mutante ha funcionado como pretexto, como excusa para que nos olvidáramos de que sigue teniendo centralidad tener una historia y encontrar cómo contarla. O como dirían los viejos libros de literatura, de cuando yo iba a la enseñanza media, tener qué decir y encontrar cómo decirlo. Y ese sigue siendo el centro de nuestra actividad en el periodismo. Después, qué cosa lo hace fluir y con qué elementos lo hace fluir es una discusión específica que remite a saberes técnicos que vamos aprendiendo. Estamos charlando con Ariel Sher, periodista, escritor también. Ari, te corro un poquitito del periodismo para meternos en el fútbol. Decías hincha de Racing. Vamos al fútbol en general y después vamos a meternos de manera particular en Racing. ¿Te gusta el fútbol actual? Digo, ¿cómo se juega? Los sistemas tácticos se puedan plantear, el tema físico. Sí, me gusta fútbol, me gusta verlo, me gusta ver cómo cambia, me gusta que no me guste porque sí algo que cambia, porque es la onda, porque hay que salir los sábados, entonces tengo que salir el sábado. No, me gusta ponerlo en cuestión. No me gusta la entronización del triunfo y no me gusta la fugacidad de todo. Eso no me gusta.
no me gusta... Ahora, eso, perdón, lo de la fugacidad, ¿no tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un ratito del tiempo? Trasladado al fútbol en este caso. Sí, el fútbol es el espectáculo central, o por ser generosos, uno de los espectáculos centrales de un tiempo que espectaculariza casi todo. Espectaculariza la sexualidad, espectaculariza los vínculos personales, espectaculariza el campo de lo que tradicionalmente llamamos la política, espectaculariza lógicas de poder y nos vuelve en ese sentido no pueblo, no gente, y nos tiende a volver consumidores. El capitalismo, que es el sistema que impera, un sistema esencialmente injusto, no cuando es más o menos salvaje, sino por definición injusto, establece en este tiempo esa condición, se manifiesta en esa condición. Y la condición tiene que ver con que en este capitalismo todo hay que comprarlo más rápido, venderlo más rápido y sustituirlo más rápido. Ocurre con las enceradoras, con las licuadoras, con los acondicionadores de aire y con los goles. Necesitamos vender el producto siguiente. Hay una copa que sustituye otra copa y por eso ustedes, los historiadores del fútbol, se la pasan deliberando sobre qué hacer con las copas, porque la discusión es buena, pero los criterios se deshacen porque las copas ya no tienen forma ni de copas. Sí, y se habla hoy de torneos anteriores y de copas anteriores, a ver qué carácter le damos hoy cuando en ese momento tenían otro carácter, ¿no? Que no es el actual, o que no es el que se está transitando. ¿Y el fútbol argentino cómo lo ves? El fútbol de la Argentina lo veo con la acentuación del lugar que las tramas económicas de la Argentina le dan a la Argentina. Es un país que exporta algunas cosas y que ha sido concebido por algunos sectores de sus clases dominantes como un país centralmente exportador. La Argentina tiene toda una historia que ustedes cuentan, tus amigos y vos, que se dedican a desentrañar secretos y misterios de la historia, explican también desde lo social, y tiene una relación con el fútbol que tienen pocos lugares en el mundo, a pesar de que también tiene la Argentina una relación parecida a la de otros lugares en el mundo con el fútbol. Tiene las dos cosas, singularidad y generalidad, y produce jugadores de fútbol en enormes cantidades. Con lo cual se da un fenómeno, que es que tenemos un campeonato en el que no tenemos clase media en edad casi, o sea, tenemos jugadores post-30 que regresan después de itinerarios diversos en otras latitudes donde van a salvar o a guardar el mango y hacer la experiencia de vida, y chicos que tienen hasta 20 años. Si vos mirás el promedio de edad de los planteles, por ahí no te da tan diferente que en otras épocas, pero porque hay más, entre comillas, viejos y más seminiños, pero jugadores de 23, 25, 27 tenés pocos, sobre todo en los equipos que aspiran a más cosas. Y esa mixtura se nota mucho en la construcción de los equipos. Por algo la selección argentina salió campeona del mundo, podría no haberlo sido, con 25 jugadores que estaban fichados por instituciones que juegan fuera de la Argentina, y Armani, que jugaba acá, pero porque ya había vuelto, ya había hecho un ya entra dentro de esa categoría de los grandes que volvieron. Claro, un señor de más de 30 años con muchísima capacidad para ir al arco y que había brillado en el fútbol de Colombia. Pero ocurre eso, tenés octavos de final de la Champions League y tenés 19 jugadores de esos 26 que estaban jugando en esos equipos, o si sumás los que juegan en la Europa, la Europa League, digamos, o sea, están ahí en una élite que te queda lejos, y los ves cuando regresan por una cuestión identitaria, por algún declive físico, si es que regresan. Veo eso. Luego veo un sistema organizativo en los campeonatos que tiene que ver con los modos de construcción de poder, que no digo que no sean legítimos, pero todos los modos de construcción de poder son discutibles, de la cúpula de la AFA, que ensancha la cantidad de equipos que compiten en primera división a fin de, en esta época de entronización de la victoria y de jugar en las categorías más altas, de quedar bien con cúpulas directivas
cada vez más instituciones. Y eso modela competiciones que tienen cierto perfil, no sé si mejor o peor, pero que en lo técnico e inclusive en lo competitivo tienden a no tener la dimensión competitiva de otros tiempos, porque tenés más jugadores jugando en la máxima categoría, y al tener más jugadores tenés más posibilidad de que esos jugadores no sean tan buenos. Y además muchos de los muy buenos, como dice Ángel Capa, 300 de los mejores juegan afuera. Creo que Angelito se quedó corto. Entonces el campeonato en términos de desarrollo de espectáculo atractivo, por ahí es inferior al de otras ligas, no peor. Tiene otros atractivos, pero tiene menos riqueza técnica muchas veces. Sí, pensando en eso, Ari, que decís, entre la primera y la B Nacional tenés casi 70 equipos. Evidentemente, digo, si uno hace un repaso y se va algunos años atrás, 70 equipos estaban distribuidos casi en 5 categorías. Hoy los tenés todos compactados en 2. Sí, claro, pensalo en cualquier otro campo de la vida. Si vos le decís a alguien que produzca 70 artículos en un día en vez de 2, le va a dedicar menos tiempo a la producción de esos artículos en tu profesión, en el periodismo. Claro. Si vos tenés que hacer 600 programas de radio en un día en vez de hacer 2 o 3, que ya es una exageración, seguramente tu posibilidad de respuesta frente a eso se atenuará. Y si además los micrófonos se los llevan de otra parte, se te hará más difícil aún. El fútbol argentino transita en ese contexto. Yo hablo seguido con dirigentes de fútbol y te cuentan que las economías de los clubes dependen un poco para el fútbol, pero sobre todo para el resto, de la exportación de jugadores. Y además el fútbol genera subprofesiones hoy muy consolidadas, que son las instancias de representación, los campos de intermediación, que necesitan que esa economía se mueva todo el tiempo. El sábado vi a para decirlo en términos viejos, representante de jugadores, y él me decía, yo necesito que cada año se muevan de club, aunque estén más o menos cómodos, porque les hago ganar más guita y yo también gano más guita. En la medida en que el fútbol constituyó un universo de negocios, y ese universo de negocios funciona con las dinámicas y las velocidades que el capitalismo impone este tiempo a ciertos modos de hacer negocios, entonces tenés esa rotación todo el tiempo. Vos creciste en un universo que, como dice Valdano, en alguna referencia al fútbol, consistía en el tiempo en que uno salía, ponía la silla en la vereda, conversaba y la vida pasaba. Hoy estamos en otro universo. Por eso también empiezan a aparecer esas trayectorias que vos decís, con 24 o 25 años, este jugador ya pasó por 8 clubes, 9 clubes, estuvo en 5 países, digo, se fue moviendo y nunca se terminó de asentar en un lugar. Y ahí pensás, ¿es lo deportivo o son todas las otras cosas que lo rodean? No, pero si vos te fijás, la perdurabilidad en el empleo o en las formas de contratación que hay en otros terrenos también mutan extraordinariamente. Si vos pensás en tus tíos, trabajaron en un banco desde que alguien se los consiguió a los 20 años hasta la jubilación. Y si no tuvieron alguna posibilidad de ascenso, o los despidieron y entonces encontraron otro modo de vida en medio de los sacudones del mundo y de la Argentina. Hoy, si es que alguien sobrevive con 2 o 3 ingresos diferentes, los tiene en rotación constante, no por un acto deliberado, sino porque no hay una lógica que justifique y que explique las perdurabilidades. Todo el tiempo estamos en estado de aceleración, y todo el tiempo, citando una hermosa novela del checo Milán Kundera, la vida está en otra parte. Estamos charlando con Ariel Sher. Ari, ¿cómo te llevas con los ismos? Digo, bilardismo, menotismo, bielcismo, escalonismo. ¿Crees en eso? ¿Crees en esas escuelas? ¿Crees que sirven, no sirven? Hay escuelas, hay identidades, hay modos de construcción, hay saberes en todas ellas, hay identidades que podemos construir o no construir con esas diversas armazones ideológicas. Ahora, también en quienes sé o nos enarbolamos o enrolamos en algunos de esos lugares, también muchas veces hay comodidades. Esto es, soy de tal palo y no pienso más.
este es el mío. Esto te ocurre con muchas otras cosas. El otro día leí una entrevista en Página 12 al sociólogo Daniel Feierstein, muy hincha de San Lorenzo, pero así no hablaba de esa pasión suya, sino él es un experto, tal vez el mayor experto regional en genocidios. O sea, un sociólogo que trabaja sobre los derechos humanos. Y hablaba sobre la necesidad del pensamiento crítico, de la problematización. Ahí no, cuando hablas de los sismos en el fútbol, no estás hablando de quiero mucho a Boca, River, a Racing, Independiente, a San Lorenzo, Huracán, al que sea y soy hincha de. Que como en el campo del amor es difícil la problematización, aunque en algún momento conviene pensar algunas cosas. Acá estás hablando de ideas en los sismos, en el menotismo, en el bilardismo, en el bielcismo, en el guardiolismo, en el mouriñismo. Y entonces, en el territorio de las ideas, si vos no pensás, ¿por qué se tratan de ideas? Nadie consideraría un extraordinario pensador Antonio Gramsci si en tanto marxista no hubiera pensado el marxismo y no hubiera redefinido algunas categorías en el marxismo. Si repitiera solo lo que escribió Marx, que ya sería un montón, ¿no? El concepto de hegemonía de Gramsci, el concepto de consenso de Gramsci es el resultado de una capacidad de enhebrar de Gramsci a partir de un ismo que es el marxismo y de las ideas que no traza solo Marx, pero que ubicamos en Marx. Bueno, nosotros entendemos más cosas del mundo porque alguien pensó a partir de aquel ismo. Alrededor del fútbol ocurre lo mismo. Lo que pasa es que la comodidad es tentadora. Decir, este es mi lugar, este es mi palo, de acá no me muevo. Estos son porque te genera resguardos afectivos y te permite hacerte mate sin ponerte en discusión nada. Haces el mate, pero sos menos gente cuando no cuestionás el espacio en el que estás. Se habla mucho, se critica mucho, siempre sin entrar en nombres propios, pero digo, en las escuelas estas, ¿no? Y cuando aparecen los discípulos que dicen, el problema no es Bielsa, el problema son los bielcistas, el problema no es Menotti, son los menotistas y eso. ¿Entra un poco dentro de esta comodidad que vos decís? Si hay comodidad, sí. Si no la hay, no. O sea, uno podría decir, Ángel Capa es discípulo de Menotti. Y es un tipo que pone en cuestión todo, inclusive cosas que dice Menotti. Que Menotti, claro. Queriéndolo como individuo porque eran amigos y suscribiendo ideas fundacionales de Menotti. Pero pone en cuestión, ensancha ese panorama. Lo más respetuoso que vos podés hacer con tu padre y con tu madre, pensando en la organización familiar, es ponerlos en cuestión, no repetir lo que te dijeron. Yo me siento que extraño a mi papá y extraño a mi mamá. Me siento que los honro cuando pongo en discusión lo que me dijeron en alguna sobremesa, no cuando lo reitero. Aunque a veces coincida, muchas veces. Pero necesito ponerlo en cuestión. Y por algo, Freud, que no se dedicó al fútbol, pero ayuda a entenderlo, plantea la idea de, figurada desde luego, de matar al padre en un lugar, para madurar, para crecer. Bueno, te exige eso. Las zonas de comodidad y las zonas alojadas, las zonas intelectuales que pasan a ser zonas afectivas más que intelectuales, te terminan jodiendo la posibilidad de hacer cosas, de pensar, de ser. Ari, vamos a hablar de Racing, vamos a esa pasión, a tu club. ¿Cómo lo ves a Racing? Bueno, digo, campeón de la Recopa, con la llegada de Costa ya hace un año y pico, pero ¿crees que está bien? Digo, ¿cómo lo ves vos como hincha y como periodista, obviamente? Racing tiene un ciclo de cierta perdurabilidad en un universo que, como decíamos hace un rato, para quien sintonizó recién, es de fugacidades, es de brevedades. La prosecución del ciclo de Costas no rompe récord, pero con un año y pico, como vos dijiste, es casi una extrañeza para esta edad de la historia. Y hay ahí una identidad cimentada, una manera de abordar un tiempo. No durará para siempre porque no solo Fabiana Cantilo canta Nada es para siempre, sino porque en el sesgo de mutación rápida los jugadores se van rápido, los entrenadores que duran mucho, ese mucho es corto comparado con otras épocas. Pero hay un sello identitario. Racing es un equipo que se fue modelando para un juego muy directo, con dos delanteros muy agresivos que resuelven situaciones en poco tiempo y en poco espacio y con alto nivel, entre comillas o sin comillas, de combate, que son Maravilla Martínez y Salas.
no necesita demasiada elaboración en la mitad de la cancha, aún teniendo en algún momento, hasta hace poquito, a Juanfer Quintero, que es un 10 clásico, eso que se ha esfumado de los modos de concebir el fútbol en este tiempo, pero encuentra gente que cumple esos roles muy bien. El caso de Luciano Vieto, que lo vimos generarse en el fútbol más como un delantero que como un conector hacia gente que está más adelante, y tiene un convencimiento del equipo de jugar con esas lógicas. Un equipo ancho, un equipo con laterales que pesan mucho en ataque, con características diferentes. Luego eso se moverá en el tiempo, dado que esos jugadores se irán a otros equipos, y habrá que ver con la sustitución qué es lo que pasa. El fútbol es de los jugadores, y no podés hacer lo que los jugadores no pueden hacer. Si uno de los mediocampistas, pero a su vez defensor de Racing, en vez de ser Santiago Sosa, fuera cualquiera de nosotros, la construcción del fútbol de Racing sería diferente, además de que sería peor. Pero el tejido tiene que ver con eso que ha encontrado. Y bueno, lo han encontrado, y vos reconocés cómo juega Racing, gane o pierda. ¿Crees que, bueno, evidentemente está la mano de Gustavo Costas en la conformación de ese equipo, pero crees que Costas entendió bien eso de adaptarse él a los jugadores que tenía, y en base a eso trasladar su pensamiento y obviamente tratar de amoldar el equipo a lo que él piensa, o no, fue a la inversa? Me parece que es un proceso de alimentación recíproca. Costas y su cuerpo técnico, que es un cuerpo técnico numeroso, como son los cuerpos técnicos ahora, fueron decodificando maneras de construir con lo que tenían, o con lo que iba llegando y con lo que se iba yendo, una manera de jugar. Un ejemplo es, no mutaron la modalidad dominante en Racing con la ida de Juanfer Quintero y con la llegada de Vieto, aunque en un momento convivieron Vieto y Juanfer Quintero, pero Vieto jugaba menos que ahora. No vieron la necesidad de mover los tres centrales, pero con uno que Sosa, como pudo haber sido en otro momento el Chelo Díaz, claro, digamos, un mediocampista central que organiza el juego siendo circunstancialmente central, mucho más Sosa que el Chelo Díaz, pero y con dos laterales yendo muy de punta, y con un juego en la mitad de la cancha que no tiene elaboraciones largas, sino que hace transiciones muy veloces. Quizás si en un momento, si a Nardoni, como parece, que por la edad que tiene y las enormes condiciones que tiene, se lo lleva a algún equipo que queda del otro lado del mar, o en algún mar que no sabemos cómo se llama, haya que construir de otra manera. Si migra algún otro jugador, tal vez también, si los delanteros que tiene Racing no son Maravilla Martínez y Salas, y tienen otras características, probablemente haya que mutar ese juego. Cuando el año pasado estaba Roger Martínez, que es un delantero, pero que tiene características diferentes a Maravilla Martínez y a Salas, con una riqueza técnica por momentos deslumbrantes, Racing tenía matices en la manera de abordar el juego, porque la condición de Roger imponía eso. Parte de la gracia del fútbol también es esa, acordarse que los que juegan son los que están pisando el césped y que pueden hacer unas cosas y otras no. Cuando hay una excesiva subordinación de los jugadores a las ideas de un entrenador, esos jugadores dejan de ser quienes son. En todo caso, lo que puede hacer un entrenador es, como te cuentan muchos jugadores, es nutrir a los jugadores de una cantidad de ideas que los enriquezcan como tipos que juegan, o como tipas que juegan al fútbol, y en ese sentido crecer y hacer más cosas. Bueno, viste que pasa mucho eso, ¿no? Y muchos también criticamos cuando se da eso, de entender que el entrenador cree que es más importante que los jugadores, o que el juego en sí pasa por lo que él piensa y lo que él plantea, y no los jugadores que tiene. Muchas veces el ejemplo más claro para mí se da cuando después de Guardiola todos quieren salir jugando por abajo, y hay veces que vos ves equipos que decís, no tenés jugadores para hacer ese juego, pero bueno, la idea prima por sobre la riqueza técnica. Sí, podés buscar caminos para que esos jugadores no solo le peguen de punta para arriba, no solo el mejoramiento de los jugadores, sino
movimientos, disposiciones que le den a esos futbolistas, con las posibilidades que tienen, los tiempos y los espacios para hacer algo más que sacarse la pelota de encima y crecer como jugadores. Pero para eso tenés que ser un conductor, un entrenador. También me parece que existe el fenómeno inverso, bajo la comodidad de decir, bueno, tengo estos jugadores, no puedo hacer otra cosa, no haces nada. A mí me parece, siempre me gusta pensar un poco desde una idea que lanzó Martí Perarnau, un ex atleta olímpico español, periodista, publicista. Sí, autor de varios libros. Claro, exacto. Sobre Barcelona, el método Barcelona. La Masía, sí. Herpep, él trabajó mucho cerca de Guardiola, los dos son catalanes, trabajó, digo, como observador de esos ciclos, tiene la confianza de Guardiola. Perarnau habla de entrenadores arquitectos y de entrenadores administradores. Guardiola sería un entrenador arquitecto. ¿Sí? Alguien que funda los cimientos, construye el edificio desde abajo. Un entrenador administrador tiene otras características, hereda determinadas cosas y sobre esas cuestiones más o menos lleva los libros. Hay quienes le han puesto este rol, por ejemplo, a Carlo Ancelotti, que tiene un poco de cada cosa, pero es difícil decir la concepción del fútbol de Ancelotti es esta. ¿Hay que renunciar a ser arquitecto porque los jugadores seamos nosotros dos? No. Hay que imponer tu arquitectura en términos de todos los detalles si los defensores somos nosotros dos. No estoy diciendo que juguemos mal, estoy diciendo que traemos una historia y tenemos una edad. No, los grandes entrenadores advierten esas características, por ahí en la alta competición piden jugadores que se parezcan a lo que es su sueño arquitectónico, claro, que es la catedral que van a construir, pero por otro lado encuentran caminos para sacar lo mejor de lo que somos y para enriquecer eso que somos. Yo conozco muchísimos jugadores, pero muchísimos, y ahora estoy conociendo muchísimas jugadoras que dicen, vino tal entrenador y tal cosa que no formaba parte de mi modo de jugar, la incorporé, me costó, me llevó, lo puteé íntimamente, sí, a veces, sí, a veces no íntimamente. Concepto, claro. Vos sos periodista, tenés una serie de cosas más desarrolladas que otras, pero si alguien dice, no, Diego es buen productor, es buen entrevistador, maneja los tiempos y los espacios de la radio y no te invita a que despliegues una serie de nuevas cosas en medios que no sabemos todavía ni que se inventaron posteriores a las redes sociales digitales, es alguien que te limita, es alguien que dice, bueno, este puede hacer esto y nada más. Y se pierde hacer cosas con vos y te hace perder cosas. A mí me parece que los procesos de conducción tienen que ver con la interacción con las personas, la interacción con los grupos, sacar lo mejor que tiene hasta ahí alguien en búsqueda de determinados rendimientos, pero también transformar ese alguien, si no sos muy cómodo. Ari, hace unos meses atrás hubo elecciones en Racing, ganó Diego Milito como para presidente, digo, es el actual presidente de Racing. ¿Cómo ves a Milito como dirigente? Digo, corriendo lo que fue como jugador, ¿no? Que eso está fuera de discusión. Ubicando a Diego Milito en el contexto de montones de personas que empezaron a Diego Milito y a sus compañeros de gestión, que no conozco en detalle, les pasará lo mismo que a muchas gentes que empiezan a hacer algo que no hicieron. Ser dirigente de fútbol no consiste en ser bueno moralmente o solo eso. No consiste en ser bueno administrativamente o solo eso. No consiste en tener capacidad para trazar alianzas o solo eso. No consiste en solo en llevar un proyecto que trajiste y ampliarlo o achicarlo y solo eso. Es un aprendizaje. Nosotros en esta sociedad en la que nos vacunan todo el tiempo de bronca hacia lo político y la política, o sea que te perdés algo tan fundamental como leer o como besar, tenemos la idea de que alcanza con la virtud moral o con la modelación ideológica, la que sea, para llevar adelante un proyecto. Y conducir una institución o lo que sea exige una serie de saberes y de entrenamientos y de dominios específicos. Milito tiene una ventaja relativa, que es que conoce parte de lo que es Racing desde otros tiempos, porque fue deportista federado en ese club en 2 etapas, y porque luego iba al club y conocía las paredes y todo eso, porque encabezaba la secretaría técnica en
en un tiempo de la gestión presidencial de Víctor Blanco. Eso te da una serie de conocimientos y te viene evidencia lo que todavía no sabes hacer y vas a saber si podés aprender. Lo que ocurre es que conducir un club implica el aprendizaje de la construcción política, y ese es un aprendizaje valiosísimo. No es el territorio en el que Milito se ha movido hasta aquí en la vida. Él jugaba muy bien al fútbol, hizo su construcción de vida en muchos terrenos noblemente, pegó un salto al espacio de la Secretaría Técnica. Lo otro es nuevo en su vida y nadie llega sabiendo eso. Y nadie llega sabiendo eso además si no viene curtido en el espacio de lo político, que no es el caso de él. Tiene la posibilidad de aprenderlo, de ensanchar su vida y de llevar adelante más cosas en su vida. Es una experiencia brava. Racing es una institución muy referencial, muy grande. Habrá que ver cómo puede desarrollar esos aprendizajes. Por ahora no me atrevo a decir nada. Ari, vamos a hablar de los mundiales de fútbol. Sé que tenés como una relación especial, porque de hecho has editado unos libros referidos a los mundiales. Recuerdo en Mundial 2014 que seguía vía Facebook ese proyecto que hiciste con tu hijo, vos acá y él en Brasil, y que iban escribiendo distintos textos Familia todos los mundial. días. Familia mundial. ¿Qué te genera a vos un mundial de fútbol? O sea, es que me vengo haciendo esa pregunta porque el negocio del fútbol parece insatisfecho con el jugo que le ha sacado a la naranja de los mundiales hasta ahora. O sea, yo crecí en un universo que hasta el Mundial del 78 tenía 16 equipos por mundial. Hoy, en el marco del gigantismo deportivo o en el marco de la economía de mercado apropiándose del fenómeno de los mundiales y del fenómeno de todo, como los mundiales remiten a una categoría que va y viene en el mundo, que es la de las identidades nacionales, entonces que jueguen más equipos los mundiales implica para los dueños de los negocios un vínculo más directo con los consumos que suscitan las identidades nacionales. Eso me hace algún ruido no competitivo en mi cabeza, sino que se me deformó un poco que son los mundiales. Y yo no me ubico en una categoría especialmente ni conservadora ni transgresora sobre eso. Lo que digo es cómo me voy a vincular de aquí en más con mundiales en los que juega casi todo el mundo. Porque el modelo de la FIFA progresivamente implica que si nosotros dos juntamos a otros 24 periodistas, armamos una lista de buena fe y por ahí estamos. Claro. ¿Sí? El único requisito que nos van a pedir es que tengamos DNI más o menos del mismo lugar. Entonces, eso va a cambiar. Eso está cambiando y va a cambiar. En términos históricos me pasa lo de mucha gente. Mi reloj para medir el paso del tiempo o las estaciones hacia atrás del tiempo es en mundiales. ¿Sí? Tuve hijos, nietos, sobrinos, amores y sobre todo desamores pensándolos antes de la primera fase de tal, en el marco de las eliminatorias tal. Algunos desamores se te producen porque juegan Kenia y Kuwait y vos en vez de ir al cine o a tomar una cerveza, decís tengo que ver el segundo tiempo por lo menos. Y sabés que haces bien en ver el segundo tiempo y es un partido clasificatorio para otra clasificatoria, que en una de esas deja a alguien en el mundial. Sí, la vida ha girado en torno de eso. Es una instancia de entrecruce de muchas cosas y además, si te gusta el fútbol, se supone que es una cita de posibilidad de excelencia. Entonces, me ha marcado mucho en ese terreno. Después me genera contradicciones porque esta idea de creer que lo que está en juego es la nación y no el fútbol de la nación, no la tengo depurada enteramente y no sé si la depuraré algún día, porque pues yo tengo claro que no está en juego la patria, sino una tradición muy importante de muchas patrias, que es la tradición futbolística. Salió campeón del mundo el fútbol de la Argentina, no la Argentina. Ahora el fútbol tracciona tantas cosas que vimos, por un montón de variables, 5 millones, ponele, de personas en las calles en diciembre del 2022. ¿Qué está en juego en ese terreno?
es muy rico, es muy pensable y necesito más vida y más vidas para pensarlo. Para ver más mundiales. Para ver más mundiales y para pensar qué es lo que se pone en juego ahí, ¿no? Albert Camus decía en algún tiempo de su historia en que se difuminaban, se desfumaban algunas identidades clásicas de los estados nacionales y a qué te pertenecían. Patria es la selección nacional de fútbol. Y el Gordo Soriano en los 90, cuando el menemismo vendía todo, se quedaba acá porque no quería vivir otra vez lejos de San Lorenzo y porque decía al final el fútbol es lo único que nos queda. Porque es cierto, la luz que es tuya, la posibilidad de ver partidos de cualquier cosa era tuya, estaba todo el tiempo subastada. Y el fútbol resistía como lugar de pertenencia y lugar de identidad. Entonces ese territorio que entrecruza tantas cosas es muy fuerte. También es cierto que hoy viene un mundial, acordate del camino de la segunda mitad del 2022 y las que te avisaban que la patria estaba en juego, todo celeste y blanco, eran empresas multinacionales. Que poco tenían de celeste y blanco. Poco, claro que sí, te decía, tal cerveza, tal fábrica de adminículos que tienen que ver con las tecnologías de la información, tal corporación de tarjetas de crédito y de débito, te decía, ojo que acá viene lo importante. No creo que nosotros sigamos lo importante por esos avisos, pero esos avisos construyen que te aproximes, que te sientas un tonto si quedás lejos, porque hay gente que está lejos del fútbol, pero no está lejos de los mundiales ni de la selección en ese contexto. Bueno, viste que se da mucho eso de yo no soy hincha de nadie, no miro fútbol, pero el mundial lo miro. Claro, porque en una de esas, en un mundo que te pone ajeno a tantas cosas colectivas, percibís, intuís, aunque no lo conceptualices, que ahí hay algo de lo que sos parte. De todas maneras, como decía Beatriz Arlo, en el estallido de identidades, decía Beatriz Arlo, imagínate ya para el Mundial del 2002, ponele, o del 98, que implica la modernidad y que desemboca en la posmodernidad, el fútbol es algo fácil de capturar, que te comunica fácil una serie de identidades, por lo menos en su dimensión superficial, y que te hace parte. Nadie te va a decir, no, vos no vengas y no grites el gol de Messi conmigo. Hace un ratito mencionabas a Soriano, el fútbol es lo único que nos queda como hinchas y como tal vez sentido de pertenencia en los clubes y eso. ¿Qué mirada tenés con respecto a las sociedades anónimas deportivas en Argentina? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pensás? A mí me parece que... No, ahora de nuevo quito el parecer porque se puede verificar. Todo proceso de enajenación de un capital simbólico, material, social, que es colectivo, a manos privadas, es un despojo, aunque legalmente se explique. No me gusta nada que va del corazón de muchos a las manos de unos pocos. Y las sociedades comerciales, que aquí le damos forma de sociedades anónimas deportivas, o como carajo se llamen, forman parte de ese proceso despojante. En las justificaciones precarias que escuchamos sobre esos temas, hay gentes que dicen, bueno, pero eso pasa en todo el mundo. También en todo el mundo muere gente de hambre en las calles y pasamos caminando al lado, y me parece mal. La Argentina tiene una tradición identitaria muy potente, que no se defiende solo por esa tradición, porque es cierto que con los clubes hay que hacer muchas cosas que tienen pendiente los clubes. A mí me parece que la presión por construir sociedades comerciales, por quitarle a los socios y a las socias la propiedad de su club, por tornar en especialmente capitalista una relación no capitalista, necesita de la profundización de la condición no capitalista de ese vínculo. Y no hablo de la compra o venta de jugadores. Estoy diciendo, me parece que los clubes tienen en esta época bastante pendiente, no los clubes, sus dirigencias y sus masas societarias tienen pendiente estimular de manera más fuerte esta idea de al club voy a dar, no voy a recibir. ¿Sí? Sí, se entiende. Que eso es una relación no capitalista y que eso explica que tengamos clubes. Cuando, como dice Martín Caparrós en un hermoso libro que se llama Boquita, él dice en las primeras páginas, dice Martín de sí mismo, soy de Boca y me hice de Boca. Y dice después, no es poca cosa ser, no es poca cosa hacerse.
¿De cuántas cosas decimos soy? ¿De cuántas cosas decimos me hice? Entonces, ¿qué vas a vender? Eso, si yo digo, Diego, tu condición de amante, ¿la vendés? Diego, tu condición de tío, ¿la vendés? Y vos me vas a decir, no, no me jodas, no. Acariciar la mano de él o de ella en un cuarto, en un cine o en una cama, no lo subasto ni en pedo. ¿Por qué lo vas a hacer con tu club? Si tu club es eso. Ari, ya para ir cerrando y obviamente agradeciéndote este rato con nosotros, me quedaría la verdad horas hablando de otro personaje que escribiste mucho y que por estos días, por estas semanas está también otra vez en boca de todos, es de Diego, de Maradona. ¿Qué representa para vos Diego? ¿Qué fue Diego para vos? Lo inabarcable. Diego es la certificación de que a veces lo imposible se vuelve posible. Diego es una posibilidad de la emoción, una posibilidad consecutiva de la emoción. Es la prueba de que podés querer a gente a la que no conoces en términos de lazo personal. Yo no tuve trato con Maradona y como tengo trato con vos. Y es además entre todas esas cosas que es la consumación de un recorrido social, cultural, por supuesto que deportivo, identitario, que llamamos el fútbol en la Argentina. Todos en algún lugar y todas en algún lugar quisimos hacer un cachito de las jugadas de Diego y ejerciendo un tipo de proyección, de representación, él las hizo por nosotros y en algún sentido para nosotros. Eso es un montón. Y me parece muy injusto pedirle a Maradona que sea igual de imperfecto que nosotros y que nosotras. Diego fue propietario de su propia imperfección. A mí no me gusta la idealización de Maradona. Me gusta su deslumbrante capacidad para llevar adelante algo que amamos, que es el fútbol, y para comportarse en el fútbol y en otras cosas en el fútbol, yendo al frente, con sus vacíos, que sospecho que en su condición, si yo hubiera estado en su condición de persona más famosa del mundo, mis vacíos hubieran sido mayores que los de él, con sus falibilidades, con sus contradicciones, con sus desmesuras, con una serie de zonas que hay que asumir que le pertenecen y nos pertenecen. O sea, nos pertenecen a veces las de él y nos pertenecen las nuestras. Lo que pasa que mis zonas grises o mis tropiezos me los señalan ustedes a lo sumo, no la humanidad. Pero tiene esa cosa entrañable y nos recuerda a Maradona que hay que este sistema bruto y este mundo bruto en el que vivimos te hace creer que el lugar de origen te da derechos a ocupar otros lugares después del origen. Y Maradona zapateó sobre todo eso, gambeteó todo lo que obstaculizaba ir hacia otros lugares y por eso sentó de traste a muy buenos y reivindicables futbolistas de distintas camisetas, en particular 5 o 6 de Inglaterra, que me hubiera gustado jugar como esos defensores de Inglaterra al fútbol, pero no pude, o como ese arquero, hasta hacer ese gol que condensa tanto Maradona. Es inacabable. El otro día charlaba con un compañero de Maradona, con Jorge Valdano, y me decía, descubrió que nunca vamos a terminar de escribir ni de decir a Maradona, y creo que es así. Ari, te agradezco muchísimo este rato con nosotros, la verdad que un placer, me quedaron un montón de temas para seguir conversando, así que te comprometo al aire en un futuro volver a charlar. Bárbaro, la charla estuvo muy bien, el café también, así que son 2 herramientas suficientes para que nos juntemos cuando quieras. Muchas gracias. Ariel Sher, en No Te Vayas Campeón.